paso bastante lento, tal como ha sido en los últimos años. Sigue avanzando la reforma de pensiones. Este lunes volvió a sesionar la Comisión de Trabajo del Senado, pero siguen habiendo dudas en cuanto al financiamiento del reforzamiento del pilar básico, que es el pilar solidario. También no hay acuerdo hasta ahora y es bastante lejos que de alcanzarlo en torno a la cotización adicional del 6%. Precisamente distintos temas de pensiones abordamos desde ahora con el CEO de Sura en Chile, Francisco Murillo. Lo vemos en pantalla. Francisco, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por la invitación, Nicolás. Buenas tardes. Francisco, ¿concuerda conmigo en que, por decirlo de manera bastante, general, la reforma de pensiones avanza a paso de tortuga? Bueno, creo que el ciclo electoral intenso que vamos a vivir este año va a ser difícil y es lamentable porque tenemos los diagnósticos desde la Comisión Marcel el año 2008, después la Comisión Bravo el 2015, así que realmente creo que hay ideas claras respecto de cómo avanzar, pero se ve difícil el acuerdo en un momento como este. Francisco, cuando desde Colombia le preguntan cómo va avanzando la reforma y le preguntan si es que va a haber reforma, ¿usted qué le responde? Yo le respondo que creo que los elementos de esa reforma han estado en la reforma que planteó en su momento la presidenta Bachelet, están también en la reforma que ha planteado el presidente Piñera, y que son básicamente el tema de, en nuestro sistema mixto, poner un pilar básico solidario más fuerte y aumentar la contribución, son los elementos centrales de esta reforma, cuyo objetivo debiera ser exclusivamente mejorar pensiones. Y estando eso, estarían las cosas para llegar a acuerdos. Sin embargo, como le decía antes, también les digo que en un ciclo electoral intenso como el que estamos viviendo, quizá eso se hace más difícil. Porque concuerda conmigo que, por ejemplo, lo de la cotización extra, en un momento era 4 puntos, apartamos quizá en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, 5% cotización extra, 3 puntos a cuenta individual, 2 al anterior CAC, el Consejo de Ahorro Colectivo. No pasó nada. Gobierno de Sebastián Piñera, creo que la primera era 4 puntos a cuenta individual y una sola a fondo colectivo. Ahora estamos en 3 y 3, pero el gobierno propone 3 y 3, la oposición quiere 6% todo para el fondo colectivo y nada hacia la cuenta individual, y la verdad es que tampoco nada indica que las partes hayan acercado posiciones. Claro. Yo pondría un poco de contexto en esto, siempre que nos comparamos con la OECD, y pondría números. Cuando nos comparamos con la OECD decimos, bueno, nos faltan 6 puntos de cotización. 6 puntos de cotización para llegar del 12 al 18. Esos son alrededor de 3.800 millones de dólares por año, que se sumarían para efectos de mejorar pensiones. Y por otro lado también decimos que los países de la OECD gastan alrededor de 6 puntos de gasto fiscal en pensiones, contra el 2,5 que tenemos nosotros en el sistema actual más el sistema antiguo. Esa diferencia son alrededor de 9.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una suma de casi 13.000 millones por año en régimen, en un sistema en régimen. Y eso entonces nos permitiría avanzar muchísimo en materia de reforma. Y esos creo que son los elementos centrales. Después viene la discusión de si el 6 debe ir a capitalización individual, debe ir a un sistema solidario. Yo pienso que en esa discusión lo importante es las cosas por su nombre. El 6% a una cuenta solidaria es un impuesto al trabajo. Una persona que hoy gana 700.000 pesos está exenta al impuesto a la renta, y con el sistema funcionando en régimen, con 6 puntos de cotización a un sistema solidario, estaría pagando 42.000 pesos de impuestos. Ahora, dicho eso, creo que lo principal es sumar a recursos para efectos de mejorar las pensiones, porque es la única manera de poder hacerlo. Ahora, Francisco, ¿cuál es la razón, a juicio suyo, de que sea tan difícil realmente hacer cambios en el sistema de pensiones? Mejoras, reformas, cambios, etcétera. ¿Por qué? ¿Es porque las medidas más difíciles son tremendamente impopulares y nadie quiere tomarlas? ¿Es porque en realidad el tema es muy difícil y porque tiene efectos en distintos ámbitos que efectivamente y de manera concreta no es fácil hacer estos pasos? ¿Cuál es, a su juicio, la razón de fondo?
A mí me parece que este es un tema político, pero no, me refiero político en el motivo. O sea, es un tema que le importa a muchas personas, que afecta a muchas personas. Si los que estamos en la vida activa tenemos alguna persona que está pensionada, que ha tenido una baja pensión, una mala experiencia en algún momento, entonces creo que ese es un tema que genera dificultades. También me parece que hay un elemento ideológico en la discusión. Hay una discusión respecto de si la seguridad social debe ser provista principalmente o exclusivamente por el sector estatal o también debe haber participación de privados, y me parece que todo eso está en la discusión y también me parece que ojalá primaran los criterios, más que los criterios técnicos, que también creo que el objetivo final, que es que las pensiones mejoren. Y eso no tiene fórmulas mágicas. Para que las pensiones mejoren necesitamos más recursos. Y esos más recursos están en dos elementos tan centrales que son los que ya hemos mencionado. ¿Más recursos que tienen que venir por eliminar lo más posible las lagunas o también que se le dé un impulso bastante importante a los salarios que ganan los chilenos? Es que yo creo que esos elementos son mucho más estructurales, ¿no? O sea, sí. el hecho de que el país vaya mejorando en su situación salarial, que tiene que ver con productividad y con elementos de más largo plazo, me parece que es un elemento importante. Lo de las lagunas tiene que ver con que los trabajos sean más formales y por lo tanto disminuyan. Eso me parece que son temas estructurales más de largo plazo. El aumento de contribución y el aumento del pilar básico solidario son elementos que uno puede definir y que van a la vena a mejorar las pensiones. Yo sí creo que hay un elemento que es bien importante, y es que no es bueno separar las mejoras en el pilar básico solidario de los aumentos de contribución o las mejoras en el pilar contributivo, porque efectivamente el sistema de pensiones debe funcionar con cierta armonía, y eso requiere que vayamos moviendo los dos elementos en conjunto, porque si no, el sistema se hace poco viable en su financiamiento en el largo plazo. Oiga, Francisco, en Sura, que hay que decir que Sura es propietario de AFP Capital, ¿ya están preparando la página web para el tercer retiro? Nos parece que así como dijimos en algún momento que el primer retiro podía haber tenido alguna necesidad debido a la urgencia que generó la pandemia, como nos sorprendió y que tal vez la ayuda estatal demoró un poco más, hoy día pensamos que, bueno, primero la ayuda estatal ha sido bien importante. Estamos hablando de en total 7 puntos PIB. Ayer leíamos que, bueno, eso nos ubica entre los 10 países que han tenido un estímulo estatal más fuerte. En segundo lugar, nos parece que es malo que las personas tengan que afrontar una situación como esta con sus propios recursos. Eso también hemos dicho que no es una buena política. Por otra parte, estamos hablando de mejorar las pensiones, y ya sabemos que con 2 retiros, lo ha dicho la Superintendencia de Pensiones, tenemos una reducción en las pensiones promedio del 20%. Y si se llegara a hacer un tercer retiro, eso llegaría casi al 30%. O sea, realmente nos parece que no es el camino adecuado. Sí, yo se lo preguntaba con un tono irónico para hacer un poco más entretenida la conversación, porque, a ver, yo lo conversé también con otros representantes de las AFP cuando se iba a discutir el segundo retiro. Y ahí ellos me dijeron sí, porque ya que hubo uno, tenemos que estar preparados para un segundo. La pregunta iba por el lado de, porque si se aprueba van a tener la página web a los pocos días, porque ya es un ejercicio que tienen ya bastante entrenado. Pero quiero preguntarle, ¿cómo ve realmente esta discusión? Sabiendo que el gobierno ha dicho que eventualmente iría al Tribunal Constitucional, y la verdad es que las señales no irían por el lado de nuevamente hacer un proyecto bien encauzado para que se apruebe de acuerdo a los cánones del gobierno, como sí fue en el segundo retiro. Entonces, ¿realmente usted cree que podría aprobarse un tercer retiro, dada la conversación como se está dando ahora? Lo que pasa en el Parlamento no estoy seguro, no soy experto en temas políticos. Lo que sí me parece es que el gobierno está planteando como una de sus prioridades el mejorar las pensiones,
y claramente un tercer retiro va en el sentido absolutamente contrario con esa prioridad, y por lo tanto me parece que si la institucionalidad le da alguna herramienta adicional, como ir al Tribunal Constitucional, imagino que la usará. Pero ¿usted cree que este gobierno en las últimas discusiones sí ha cedido a las presiones políticas y que pueda suceder nuevamente ahora? Yo supongo que hay un ambiente de negociación, una capacidad de escucharse entre el gobierno y la oposición, y eso estará primando en momentos como este. Lo que pasa es que, como hablábamos al principio, el ciclo electoral es demasiado intenso, y eso siempre va a dificultar acuerdos en momentos como este. Entonces, volviendo al punto del tercer retiro, quizás ahí no va a haber acuerdo y finalmente cada parte recurrirá a la institucionalidad según su punto de vista. ¿Tiene algún número respecto a cuántos afiliados a Capital quedarían en cero después de este tercer retiro? ¿Alguna estimación? Sí, el número que nosotros tenemos es alrededor de... A ver, hay dos números. Cuando uno mira en realidad el número de la Superintendencia de Pensiones habla de 4,9. A nosotros las cifras nuestras no cambian demasiado respecto de las grandes cifras de la industria. Estamos hablando de alrededor de nosotros 500.000 o por ahí, pero hay algunos afiliados que son jóvenes, por lo tanto retiran su saldo completo y después recuperan una parte de eso. Hay que ver, por ejemplo, que en los dos retiros hubo 2,8 millones de personas y alrededor de 1 millón de personas ya tienen algún saldo de nuevo porque volvieron a cotizar. Ahora, el gran problema de la gente joven, y también ahí hay que recordarlo, es que el 40% de la pensión de las personas se construye en los primeros 10 años. Entonces estos retiros tienen un impacto muy fuerte en las personas más jóvenes, que es el momento en que la rentabilidad puede tener un efecto mucho más positivo. Francisco, ¿qué le ha parecido hasta ahora el actuar de Alejandra Cox como nueva presidenta de la Asociación de FP? Llegó con bastante agenda y ha hecho un despliegue por comunicarla bien intenso. Me parece que ha hecho un muy buen despliegue. Estoy seguro que su habilidad y sus capacidades técnicas son absolutamente impecables. Una persona que desde mucho tiempo ha estudiado la seguridad social, un perfil académico, pero además una persona muy empática, y una persona que ha puesto algunos temas sobre la mesa que son bastante interesantes y que yo creo que también es bueno de pronto abrir el juego de la discusión, un poco más, abrirlo un poco más. Sí, yo vi parte de un extracto de una conversación que usted estuvo este lunes en Radio Pauta y quiero preguntarle, ¿usted está de acuerdo con la pensión básica universal? ¿No está de acuerdo o cree que no por el momento? No por el momento, respondería yo así como para hacerle la respuesta corta, ¿no es cierto? Pero básicamente porque lo ideal de un sistema de pensiones es que hayan ciertos beneficios que sean para todos, pero me parece que las restricciones fiscales que tenemos hoy y la necesidad de tener la necesidad, incluso la solicitud de la ciudadanía, que tiene toda la lógica y el sentido de tener una pensión básica solidaria más alta, creo que son temas prioritarios en este momento. Francisco, mi última pregunta y se lo hago como el jefe de una empresa financiera en nuestro país. ¿Le parece correcta la propuesta del gobierno de aplazar hasta mayo las elecciones que estaban originalmente para 2 semanas más? Me parece que el gobierno ha demostrado que ha tenido un buen manejo de este tremendo problema que estamos viviendo, un buen proceso de vacunación, y en ese sentido creo que los expertos están diciendo que para cuidar la salud de todos nosotros es bueno postergar esas elecciones y por lo tanto estoy de acuerdo con lo que se plantea. ¿No agrega incertidumbre en el mundo financiero? Lo que pasa, Nicolás, y tú cubres este mundo muy permanentemente, tú sabes que la incertidumbre es parte de los mercados financieros
nosotros y todos los que operamos en los mercados financieros tenemos que estar acostumbrados a estos niveles de incertidumbre. No es una característica especial de nuestro país, está en todas partes. No sabemos si la vacunación va a funcionar con más efectividad o no, en fin. Entonces me parece que la incertidumbre pasa a ser parte de la vida, al menos para los que estamos en los mercados financieros. Sí, tiene razón, es una constante y nosotros que estamos cubriendo esto día a día lo sabemos muy bien. Francisco Murillo, CEO de Sura en Chile, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda de este lunes. Siempre los invito a que vean nuestra edición AM que comienza todos los días a las 8 de la mañana.